hola niñas, ¿cómo están? Bienvenidos en esta tarde una vez más aquí a aprender de la palabra de Dios. Me alegra muchísimo verlos aquí, les mando un abrazo, un beso y les doy la bienvenida, ¿listo? Hoy quiero contarles que vamos a tratar un tema súper chévere. Es la continuación de la clase del pasado miércoles y del pasado sábado, ¿cierto? Que hablamos acerca de los dones espirituales. ¿Listo? Así que hoy necesito de su concentración porque este sábado ustedes ya vieron una parte de los dones, ¿cierto? De los 9 dones que vimos y hoy vamos a terminar de ver los que faltan, ¿listo? Entonces necesito de su atención, de su concentración y para eso vamos a hacer la clase así súper chévere, ¿listo? Primero me presento para los niños que no me conocen, que me ven por primera vez. Mi nombre es Paola Herrera, yo soy una de las profesoras del Ministerio Infantil y hoy quiero compartir contigo una palabra súper poderosa que Dios nos ha traído, ¿listo? Para eso necesito de su súper atención, súper concentración, ¿listo? Entonces, antes de eso quiero contarles un poco acerca de, del valor también que habíamos tratado hace 8 días, ¿cierto? El valor de la responsabilidad. Pero como no lo pudimos ver todo porque es un poco extenso, hoy vamos a terminar de hablar de ese valor. ¿Listo? Y ese valor nos estaba diciendo la clase anterior, ¿cierto? Recordamos que es el asumir todas las consecuencias de todo lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Que cada cosa que nosotros hacemos, aunque seamos niños, aunque seamos pequeños, tiene una consecuencia. Y es hacernos responsables y asumir esas cosas que desde pequeños nosotros empezamos a hacer, ¿cierto? Y habíamos visto que era un deber, la responsabilidad, ¿cierto? Que era un compromiso. Y quiero que veamos también que la responsabilidad es cumplimiento. ¿Listo? Cumplir con nuestros deberes y nuestras obligaciones, ¿cierto? Si nosotros pedimos algo prestado, ¿cuál es nuestro deber? Devolverlo, ¿cierto? Ahí ya estamos siendo responsables desde pequeñitos con nuestras acciones, ¿cierto? También es ética, ¿sí? La responsabilidad también hace parte de nuestra ética como personas, como niños y como niñas, ¿sí? Es hacer siempre lo correcto, ¿sí? Hacer siempre las cosas que son correctas, ¿sí? Y que vayan acorde a todas las cosas que nos han enseñado nuestros papás, porque ellos nos enseñan cosas buenas, pero a veces los niños se portan mal y hacen todo lo contrario, ¿cierto? Debemos actuar conforme a lo que nuestros papás nos han enseñado que son nuestros principios, ¿cierto? Los valores y que sean cosas solamente buenas, ¿cierto? Si aprendimos algo malo, eso no lo debemos hacer solamente lo bueno, ¿cierto? Las cosas buenas que hemos aprendido. Y dentro de eso también hace parte, por ejemplo, como niños que somos, que son ustedes, ¿cierto? Como las niñas, uno de los deberes y las responsabilidades también es guardar los juguetes, ¿cierto? Muchas veces están en la casa y hacen desorden, sacan los juguetes, comparten con otros niños, pero la responsabilidad desde pequeños es volver a dejar todo en orden, ¿cierto? Como estaba, guardar los juguetes, ¿cierto? Y ser organizados, ¿listo? Las tareas, ¿cierto? La ética también hace parte de eso. Si nosotros tenemos una tarea, nuestro deber es copiarnos del compañero o nuestra responsabilidad es hacer la tarea nosotros mismos, ¿cierto? Eso hace parte de la ética y es responsabilidad. No es responsabilidad de nuestros papás, sino de nosotros mismos hacer las tareas, ¿cierto? Y cumplir con lo que nos corresponde, ¿listo? Y también hace referencia a algo que es la madurez, ¿sí? Ustedes han visto una fruta así verde y una fruta madura, ¿cierto? Una fruta verde y una fruta madura, ¿cierto? Por ejemplo, imagínense comemos un banano verde, uy no, qué feo, ¿cierto? El banano es más rico maduro, ¿cierto? Así son las personas. Esto tiene que ver con la madurez también como personas, ¿cierto? Nosotros tenemos que estar en un punto donde seamos conscientes y responsables de todo lo que hacemos, ¿listo? Y cuando nosotros vamos creciendo, nos vamos enrolándonos en unas responsabilidades. Cuando pequeñitos tenemos unas responsabilidades y cuando somos grandes ya tenemos otras como ir a trabajar, como cuidar los hijos y demás. ¿Listo? Entonces quiero que tengamos eso muy presente. Y ahora sí vamos a comenzar con la clase del día de hoy. ¿Listo? Entonces vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a pedirle al Señor que nos abra la sabiduría, el entendimiento y que nos ayude a entender lo que nos quiere enseñar el día de hoy. ¿Listo? Así que vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar, a hablar con
Dios. ¿Listo? Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por esta tarde, por darnos el privilegio, Señor, de aprender una vez más de tu palabra. Tú eres grande, Señor, tú eres soberano, eres poderoso, eres grande, Señor, eres majestuoso, mi Rey. Yo te pido, Señor, en esta tarde que seas tú, Señor, hablando a cada niño, hablando a cada niña, Señor, a cada oyente, a cada persona, Señor, que está escuchando tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, derramando sobre cada vida, Señor, llenura de tu Espíritu Santo, bendición, Señor, y que esta palabra, Señor, pueda dar fruto, que podamos atesorarla en nuestra vida y que podamos guardarla, Señor, y obedecerla cada día. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos ayudes a comprender este mensaje. Ayúdanos, Dios eterno, a obedecerte cada día y a ser transformados, a quitar de nuestra vida todo lo que no te agrada, Señor. Te damos gracias, te exaltamos y te bendecimos. Amén. ¿Listo, niños? Muy bien. Entonces resulta que no sé cuántos de ustedes se acuerdan que la clase anterior se vieron unos de los dones espirituales, que habíamos dicho, ¿cierto? Que era un regalo que nos daba ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuáles son esos regalos que nos da el Espíritu Santo. Y para comenzar, vamos a ver uno. Eso está en 1 Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 4 en adelante, ¿sí? Y él nos decía que había muchas formas de servir. En la iglesia, por ejemplo, ¿cómo podemos servir nosotros, cierto? Hay varias cosas, digamos, que se pueden hacer en la iglesia. Como niños, ¿cierto? Nosotros podemos ayudar a barrer, podemos ayudar a trapear, podemos ayudar a limpiar el polvo, a organizar los juguetes de los niños, las mesas de los niños, las sillas de los niños, ¿cierto? Nosotros podemos ayudar en la iglesia, ¿cierto? A pesar de que estamos pequeños, podemos ya empezar a servir, ¿cierto? ¿A ustedes les gusta ayudar en la casa con el aseo, sí? ¿O no les gusta ayudar? Debemos ayudar, ¿cierto? También hay otras labores en la iglesia, ¿cierto? Están los pastores, están las profesoras que enseñan a los niños, ¿cierto? Están las personas que hacen el aseo, que cuidan que la reunión salga bien, ¿cierto? Y espiritualmente también hay unas manifestaciones que nos da ¿quién? El Espíritu Santo. Y la primera de ellas que vamos a ver el día de hoy es la palabra de sabiduría. ¿Listo? ¿Cuál es la primera? La palabra de sabiduría, ¿listo? Y esa palabra de sabiduría hace referencia, ¿cierto? A que el Espíritu Santo nos da, ¿cierto? La dirección ¿a quién? A la iglesia, ¿cierto? Es una palabra que revela el Espíritu Santo. Nosotros no la podemos palpar, ¿cierto? Porque nos la revela ¿qué? En nuestra mente, ¿cierto? Viene el Espíritu Santo que habita dentro de cada niño y habita dentro de mí y nos revela algo, ¿cierto? Algo que está pasando. Y nos dice, nos hace hablar con conocimiento de caso, de la situación que está pasando en la iglesia, en otro niño, en otra persona. El Espíritu Santo nos muestra, ¿sí? Nos da a conocer la situación y nos muestra qué debemos hacer, cómo debemos direccionar a esa persona o a la iglesia en general, ¿sí? Y para eso quiero mostrarles un caso específico de la Biblia que está en el libro de Hechos, en el capítulo 5. Y ahí nos habla una historia, así que era acerca de Ananías y Zafira, ¿sí? Ahí habla de un hombre que se llamaba Ananías, ¿sí? Y la esposa se llamaba Zafira. Y resulta que ellos se pusieron de acuerdo como esposos y vendieron un terreno, ¿sí? Resulta que cuando vendieron el terreno, cuando nosotros vendemos algo nos dan a cambio plata, ¿cierto? Resulta que ellos vendieron el terreno y fueron allá donde los apóstoles, ¿sí? Y le dieron la plata del terreno que habían vendido. Pero resulta que no se la dieron completa. No le dieron toda la plata, o sea que dijeron mentiras, ¿cierto? Y resulta que cuando llegaron allí, uno de los apóstoles, ¿cierto? Le preguntó. Y le dijo que en cuanto ellos habían vendido esa heredad, ese terreno. Primero entró Ananías, que era el esposo de ella, ¿cierto? Entró allí. Y entonces le preguntaron, ¿cierto? Pedro le preguntó, que era uno de los apóstoles, que por qué permitió que Satanás lo engañara, ¿cierto? Que entrara en el corazón, porque cuando en nuestra vida entra maldad, adivine quién gobierna este mundo, Satanás, ¿cierto? Entonces, ¿qué le pasó a él? Él no se dejó guiar por el Espíritu Santo que habitaba, sino por Satanás. Y dijo mentiras, ¿cierto? Y entonces cuando le preguntó, Pedro le dijo que en cuanto había vendido el terreno, él le dijo que era un valor.
y mentiras porque lo había vendido en otro valor más alto, ¿sí? Entonces, por haber dicho mentiras, resulta que el Espíritu Santo en ese momento, Pedro no sabía nada. Pedro solo vio que ellos entraron y le preguntó que en cuánto lo había vendido. O sea que a Pedro nadie le dijo en cuánto había vendido la heredad. O sea, nadie vino y le dijo al oído, no, mire, fue en tanto. Sino que ¿quién fue el que le reveló? Fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habita dentro de él le reveló en ese momento en cuánto ellos habían vendido el terreno. Y ese es uno de los dones, ¿sí? El don de sabiduría, de conocimiento, ¿cierto? Y le mostró la situación que había pasado. El Espíritu Santo le mostró que ellos estaban diciendo mentiras y que habían vendido el terreno por un valor diferente. ¿Y cuál fue la sabiduría que le dio el Espíritu Santo? ¿Cómo debía actuar? ¿Cierto? Porque él se dio cuenta que le estaban mintiendo. ¿Cómo debía actuar? Pues Pedro, ¿cierto? Enseguida se dio cuenta que le estaban mintiendo. Y resulta que más adelante vinieron y lo mataron. ¿A quién? A Ananías, por decir mentiras. El Espíritu Santo lo instruyó, ¿cierto? Y le dijo qué debía hacer. Esa es una de las revelaciones del Espíritu Santo, que es el don de sabiduría. Y es cómo actuar, ¿cierto? Cómo dirigir a la iglesia en determinado momento. ¿A ti te gustaría tener ese don? ¿Cierto? Súper chévere tener ese don, que el Espíritu Santo nos lo regalara, porque hay muchas situaciones en donde nosotros no sabemos qué hacer, pero el Espíritu Santo se encarga de dar esa dirección a la iglesia, ¿cierto? De decirnos por dónde debemos conducirnos, conducir a otras personas también, un consejo, ¿listo? Pero el consejo no sale de nuestra propia vida, sino que el Espíritu Santo es el que nos lo revela, ¿listo? El segundo de los dones es el don de la fe, ¿listo? ¿Qué es la fe? La fe es creer, ¿cierto? Es tener esa seguridad como un candado, ¿cierto? Un candado se cierra y no lo abre nadie, ¿cierto? Es seguridad, es tener la certeza y decir, yo sé que Cristo es real y que Él murió en la cruz por mis pecados, ¿cierto? Pero es más que eso, porque esa es la fe natural, la que nos da la salvación. No es esa fe, sino es una fe mucho más grande que eso, ¿sí? Y es tener la capacidad de creer y de esperar, ¿sí? En el Señor. Y la palabra dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, ustedes han visto un granito de mostaza, es muy chiquitico. Si nosotros tuviéramos al menos esa fe, haríamos muchísimas cosas, ¿sí? Si yo digo, tal vez no tengo comida, ¿cierto? Hoy no hay comida en nuestra casa. Y yo digo, yo sé que el Señor nos va a traer, el Señor nos va a proveer, porque el Señor es poderoso, Él es soberano, ¿cierto? Y tener esa seguridad de que ahí nos va a llegar porque Dios es el que nos provee el sustento, ¿cierto? No es el ser humano. Es tener esa certeza y aprender a esperar en Dios. Esa fe no la tiene todo el mundo, ¿cierto? Porque la gente lo primero que hace es, se enfermó, corra para el hospital, o sea que a esa persona le hace falta fe, ¿cierto? La persona tiene hambre y salió a robar o a matar porque no encontró comida, ¿cierto? No tienen fe, no aprenden a esperar en el Señor. Y esa fe es sobrenatural. ¿Tú quieres tener esa fe? Pídele al Espíritu Santo que te ayude para que puedas crecer en esa fe, ¿cierto? Y que esa fe se pueda manifestar como un don, como un regalo del Espíritu Santo. ¿Listo? Vamos a ver. Otro ejemplo es que a veces nuestros padres tienen dificultades, ¿cierto? Ellos se pelean, tienen disgustos, ¿sí? Y nosotros decimos, no, esto ya se acabó, mis papás se van a separar, ¿cierto? Pero ahí es donde nuestra fe tiene que empezar a crecer. Y es esa fe que nos regala el Espíritu Santo, es ese don, ¿cierto? Y es aprender a esperar y creer y tener la seguridad en que Dios puede cambiar esa situación. ¿Listo? Es una fe sobrenatural, no es una fe así chiquitica, es una fe inmensa y es tener esa confianza de esperar en Jesús. ¿Listo? Entonces vamos dos. El tercero es la palabra de ciencia, ¿sí? O de conocimiento. Y eso hace referencia a ese don, ¿sí? A una revelación sobrenatural de hechos, ¿cierto? Que han pasado de pronto, que están pasando o que van a suceder en algún momento. Entonces el Espíritu Santo puede que estemos en medio de una situación, ¿cierto? Y nos revele algo que pasó en una persona determinada, en un momento, en una congregación, que el Espíritu Santo nos muestre algo que pasó
o que está pasando o que va a pasar más adelante, ¿sí? Ese es el don de conocimiento, que nos revela el Espíritu Santo algo, que nos muestre una situación determinada. ¿Te gustaría que el Espíritu Santo te diera el privilegio de conocer una situación así? ¿Cierto? Qué bonito podría ser poder aportarle a la iglesia para que puedan edificarse los unos a los otros, ¿cierto? Y en esa revelación no interviene la mente natural. Esta mente no tiene nada que ver, ¿cierto? Porque si es una persona que nosotros no conocemos, ¿cómo vamos a conocer la situación? Es imposible, ¿cierto? Solamente el Espíritu Santo es el que nos revela, ¿sí? Esa situación. Entonces, ese es el don de conocimiento. También lo podemos relacionar con lo que le pasó allá a Ananías y a Zafira cuando vendieron el terreno. ¿Quién le reveló a Pedro, al apóstol Pedro, que ellos habían vendido el terreno en ese valor? Nadie se lo contó. O sea que el Espíritu Santo le mostró que ellos ya habían vendido ese terreno en otro valor, ¿sí? Ahí tuvo revelación, don de conocimiento. Él conocía lo que había pasado. Y el don de sabiduría, ¿dónde se manifestó? En lo que él debía hacer, cómo debía actuar, ¿sí? Y a pesar de que él sabía que iban a morir, él lo tuvo que hacer, porque esa fue la revelación o la instrucción dada por el Espíritu Santo, ¿cierto? Que ellos tenían que morir por su desobediencia, por haber pecado, ¿cierto? Ese sería el número 3. El número 4, recuerden que vamos a hablar 5, ya vamos en el número 4, es el don de la sanidad, el don de sanar enfermos. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que el Espíritu Santo les regalara ese don, ¿cierto? Que nosotros tuviéramos la potestad de orar por alguien y que fuera sano, ¿sí? Que ustedes le impusieran la mano a otro niño, a otra niña, a un adulto y que apenas ustedes oraran por esa persona fuera sana, ¿cierto? El Espíritu Santo también nos regala ese don maravilloso que es la sanidad, ¿sí? Y que ustedes desde la distancia, a través de un teléfono, a través de imponer las manos, de cualquier medio que Dios les regalara la oportunidad de orar por alguien que pudiera ser sana. Amén. Jesucristo sanaba a muchos enfermos y aún en la actualidad hay muchas personas que Dios utiliza para sanar a otros, ¿cierto? Pero no solo es para sanarlo y que, soy sano, sino para que ellos puedan creer que hay un Salvador, que hay alguien más, ¿cierto? Que sí nos puede sanar, aunque los médicos a veces dicen que no, que es imposible, para Dios no hay nada imposible. Y esa es una de las formas de manifestar el don del Espíritu Santo. ¿Listo? ¿Cuántos de ustedes les gustaría tener ese don? A mí me gustaría que el Señor me regalara el privilegio, ¿cierto?, de poder orar por otros y que sean sanos, pero debemos clamarle al Señor y pedirle que nos dé ese regalo. Y el último es el don de hacer milagros. ¡Ah! ¿Milagros? ¿Ustedes alguna vez han visto un milagro? Mejor dicho, yo con mis ojos no lo he visto, pero sí lo he visto en la palabra de Dios, ¿cierto? Como por ejemplo, ¿cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? ¿Sí? Jesús convirtió el agua en vino. ¿Cuántos de ustedes pueden hacer eso, cierto? Es algo sobrenatural, es algo que no todo el mundo lo puede hacer. Y ese don también lo da el Espíritu Santo. Jesús convirtió el agua en vino, ¿cierto? Jesús sanaba enfermos, ¿cierto? Jesús resucitaba muertos. Eso es un don, un milagro, es algo sobrenatural que nosotros no lo podemos hacer a simple vista. Solamente lo da ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Les gustaría que el Espíritu Santo les diera ese regalo de hacer milagros? Ese don de hacer milagros. Espectacular. ¿Listo? Otro de esos es cuando Jesús convirtió los panes y los peces para 5,000 personas. Los hizo alcanzar, hizo un milagro sobrenatural. ¿Listo? Así que debemos tener mucho cuidado con todas las cosas que pasan en nuestra vida. ¿Listo? Porque es muy importante saber si nosotros estamos manifestando alguno de esos dones. ¿Sí? Debemos entender qué me está pasando a mí. ¿Será que sí estoy actuando así? ¿Será que lloré por alguien y fue sano? O sea, que el Señor está regalándome el don de la sanidad. ¿Sí? Es muy importante que los evaluemos y que le pidamos al Señor todos los días en oración que nos ayude, que nos aparte de las cosas malas, que nos limpie de todo pecado, ¿cierto? Y que nos regale el Espíritu Santo alguno de esos dones, ¿cierto? 1 o 2, ¿cierto? Los que el Espíritu Santo nos quiera dar, pero debemos pedírselos. ¿Listo? Ese era el mensaje que quería compartirles el día de hoy. Entonces vamos a resumir. El primero es el don de palabra de sabiduría. El segundo es el don de la fe, ¿cierto? El tercero es el don de conocimiento o la palabra de ciencia.
El cuarto es el don de sanar enfermos o el don de sanidad. Y el quinto es el don de hacer milagros. ¿Listo? Nos quedan faltando otros que ya los vimos, espero que hayan visto la clase anterior, ¿cierto? Acerca de el don de hablar en lenguas, o sea, hablar en otros idiomas, de interpretar lo que dicen esos idiomas, ¿cierto? Y también nos habla el don de profecía, ¿cierto? Que es el don de transmitir el mensaje que Dios quiere dar a alguien, ¿listo? Entonces vamos ahí a cerrar nuestros ojitos para darle gracias al Señor por esta palabra, ¿listo? Señor, te damos gracias, Dios eterno, por esta tarde, por este mensaje, Señor, que nos has compartido el día de hoy. Te pedimos, Señor, que seas tú abriendo nuestra sabiduría, Señor, y que podamos atesorar ese mensaje en nuestra vida, en lo profundo de nuestro corazón, que podamos aplicarlo cada día y que tú nos puedas dar, Señor, a través de tu Espíritu Santo, estos regalos maravillosos que nos gustaría, Señor, poder practicar y poder edificar también a otras vidas, Señor amado. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús, amén. ¿Listo, niños? Me alegra muchísimo haber compartido con ustedes esta enseñanza el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo, un beso. Recuerden decirle a sus papitos que los suscriban a este canal, que compartan esta enseñanza con otros niños, que le den like, ¿cierto? Porque hay muchos niños que necesitan también aprender de la palabra del Señor. Así que no se les olvide, nos vemos la próxima semana, súper juiciosos a las 3 de la tarde, ahí conectados con su cuaderno, ¿listo? Dios les bendiga y que estén muy bien. Chao, niños.